leones y hienas. La guerra interminable. El sol sale alto sobre las áridas praderas africanas, enviando olas de calor que se elevan desde el suelo. En el espacio silencioso solo se oía el sonido del viento soplando a través de la hierba amarilla. Este es un mundo salvaje y cruel donde la vida y la muerte van de la mano, donde solo los más fuertes e inteligentes pueden sobrevivir. En medio de esta tierra dura, dos fuerzas depredadoras dominan la cadena alimentaria. Por un lado están los leones, los depredadores máximos, que poseen una fuerza superior y una increíble coordinación de caza. Por un lado están las hienas, las desafiantes obstinadas, con su paciencia, persistencia y sofisticadas tácticas de caza. Estas dos especies no solo compiten por recursos alimentarios, sino también por territorio y poder. Cada encuentro puede convertirse en una batalla por la supervivencia. Aquí no hay piedad, solo una pregunta: ¿quién será el último hombre en pie? El sol se fue poniendo poco a poco en el horizonte, tiñendo de un color dorado rojizo las vastas praderas africanas. El viento traía olor a polvo, a sudor y a vida, pero también un toque de otro olor, el olor de la sangre. No muy lejos, una gran manada de búfalos se movía lentamente hacia un pequeño estanque. Estaban alerta, sus ojos oscuros escaneaban constantemente cada arbusto, escuchando el más mínimo sonido. Saben claramente que esta tierra no es solo suya. Desde entre las sombras se movían silenciosamente. Los leones están mirando. Estaban esperando esta oportunidad desde temprano en la mañana. Los cuerpos musculosos se escondían tras la hierba alta, cada paso era ligero pero no menos seguro. Hoy ya no pueden fallar. Hoy en día, tienen que cazar.
El cadáver del joven búfalo yacía inmóvil en el suelo mientras los leones comenzaban a disfrutar de su botín. El sonido de la carne desgarrada, el jadeo después de la caza y las colas moviéndose de un lado a otro crean una imagen vívida de naturaleza salvaje. Comieron rápido porque sabían que esta fiesta no podía durar eternamente. Otros están observando, y cualquier signo de vulnerabilidad podría convertirlos de cazadores en presas. Después de saciarse, cada león se fue marchando uno a uno. Se dirigieron hacia los densos arbustos, buscando un lugar fresco donde descansar antes del anochecer. Pero no todos se fueron. Había todavía una leona, parada junto al cadáver. No puede irse, porque a su lado están sus pequeños hijos. Los leones se han ido muy lejos. La noche cayó poco a poco, trayendo consigo el aire frío de las praderas. Pero esta paz no duró mucho. Sonidos extraños resonaron en la oscuridad. Hojas susurrantes, los pasos rozaron levemente el suelo seco. Y entonces, un estallido de risas resonó en la noche. Aparecieron las hienas. 1, 2, luego 5, 10. Vinieron de todas direcciones, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad, sus hocicos húmedos brillando bajo la pálida luz de la luna. No tienen prisa, sabían que su enemigo ahora era solo una leona solitaria, protegiendo a sus cachorros. Y saben que, los leones no pueden luchar eternamente. La leona se puso de pie, rugiendo ferozmente, con las orejas erguidas y los músculos tensos. Pero las hienas no se dejaron intimidar. Se acercaron poco a poco, estrechando el cerco. Después de unos minutos, el león decidió retirarse. Retrocedió hacia los arbustos sin apartar la vista de los saqueadores. Sus hijos temblaban, acurrucados cerca de su madre, pero estaban a salvo.
Eso es lo que más importa. Las hienas ganaron. Se abalanzaron sobre los restos del banquete y pelearon por cada trozo de carne. Su risa espeluznante resonó en la noche, señalando que, una vez más, habían tomado el botín de guerra de sus enemigos jurados. Un rato después, cuando terminó la fiesta, las hienas también se fueron. Dejaron atrás solo huesos blancos, la única evidencia de una batalla por la supervivencia que acababa de tener lugar. A lo lejos, la leona seguía observando. Perdió su comida, pero conservó lo más importante, sus cachorros. Mientras las hienas desaparecían en la oscuridad, él emergió lentamente de los arbustos, guiando a sus cachorros en su viaje. Mañana volverá a cazar. Mañana volverá a pelear. Porque en esta tierra solo los fuertes, los persistentes y los sabios pueden sobrevivir, la guerra entre leones y hienas nunca terminará. Esto viene sucediendo desde hace milenios y continuará así mientras exista la sabana africana. En las vastas praderas de África, donde manadas de búfalos, antílopes, rinocerontes y cebras deambulan en grandes grupos, un pájaro pequeño pero poderoso se aferra a la espalda de estos gigantes. Se trata de la curruca, Bupagus, una criatura que tiene una relación simbiótica única con los animales grandes, actuando como un médico natural para ayudar a limpiar sus cuerpos de parásitos desagradables. Pero lejos de ser simplemente carroñeros, las currucas poseen muchas características de supervivencia sorprendentes, lo que las convierte en una parte indispensable del ecosistema africano. Las currucas son pequeñas, de solo 18 a 20 centímetros de largo, con patas fuertes y garras afiladas que les ayudan a aferrarse firmemente al pelaje de animales grandes sin caerse incluso cuando el huésped se mueve rápidamente o sacude su cuerpo. Tienen pelaje marrón claro, llamativos ojos rojos y picos largos y afilados, una herramienta perfecta para eliminar garrapatas, pulgas y parásitos chupadores de sangre que se adhieren a la piel de sus animales huéspedes. Se han registrado dos especies principales de currucas en estado salvaje, la curruca piquirroja, Biophagus erythorhynchus, y la curruca piquirroja, Biophagus africanus. Tienen características físicas bastante similares, pero la especie de pico amarillo tiene un pico amarillo brillante con una punta roja, mientras que la especie de pico rojo posee un pico rojo brillante por todas partes. La característica más singular de las currucas es su relación simbiótica con animales de gran tamaño, especialmente especies como búfalos, rinocerontes, jirafas e incluso elefantes. Estos grandes mamíferos son constantemente atacados por parásitos como garrapatas, pulgas y moscas chupadoras de sangre, que les provocan picazón, malestar e incluso pueden propagar enfermedades.
Las reinitas actúan como médicos naturales y utilizan sus picos afilados para detectar parásitos y comerlos como fuente principal de alimento. Gracias a esto, el animal huésped no solo se siente más cómodo, sino que también evita el riesgo de infección provocada por parásitos. Sin embargo, la relación entre las currucas y sus animales hospedadores no siempre es del todo beneficiosa. Algunos estudios han demostrado que las currucas no solo comen parásitos, sino que también picotean deliberadamente heridas abiertas, para mantener el sangrado durante más tiempo y poder succionar la sangre directamente. Esto los convierte no solo en médicos, sino en oportunistas sofisticados. Algunos rinocerontes y búfalos incluso han desarrollado el comportamiento de usar sus colas o sacudir sus cuerpos para ahuyentar a las currucas, especialmente cuando sienten que están siendo molestados en lugar de ayudados. Además de su papel en la limpieza del cuerpo del huésped, las currucas también se consideran un sistema de alarma viviente en el lomo de los animales grandes. Cuando detectan depredadores como leones, leopardos o hienas, emiten llamados agudos, alertando inmediatamente al animal anfitrión para que tenga tiempo de escapar. Esto es especialmente beneficioso para especies como los búfalos y los rinocerontes, que no tienen muy buena vista y dependen de otros sentidos para detectar el peligro. Una de las estrategias de supervivencia más sorprendentes de las currucas es su capacidad para adaptarse a su entorno. Pueden sobrevivir en una amplia variedad de terrenos, desde praderas abiertas hasta bosques abiertos e incluso áreas cercanas a ríos y lagos. Aunque pasan la mayor parte del tiempo en las espaldas de sus anfitriones, las reinitas también pueden posarse en los árboles o en el suelo para buscar insectos o incluso beber de pequeños charcos. Cabe destacar que pueden digerir sangre de heridas abiertas sin causar problemas de salud, una habilidad que rara vez se ve en el mundo de las aves. Aunque las currucas no están catalogadas como especies en peligro de extinción, aún así se ven afectadas por el cambio de hábitat. La caza de búfalos, rinocerontes y otros animales grandes reduce las poblaciones hospedadoras, provocando que las reinitas pierdan hábitat y fuentes de alimento. Además, los parasiticidas utilizados en el ganado también pueden afectar negativamente a estas aves. Varias áreas de conservación en África están implementando programas para monitorear las poblaciones de currucas, para garantizar que sus poblaciones permanezcan estables. El sol africano brilla intensamente en la vasta sabana. Vientos suaves soplaban a través de las praderas doradas, trayendo el aroma de la tierra, de los arbustos y de los animales migratorios. A lo lejos, una manada de antílopes pastaba lentamente, mientras una enorme manada de elefantes se dirigía hacia el agua.
Pero en medio de este majestuoso paisaje hay una criatura más pequeña, más rápida y más inteligente de lo que mucha gente piensa, el facóquero africano. Con sus patas cortas y robustas y su andar corto, el facóquero no es el animal más grande, más fuerte o más rápido de África. Pero es uno de los mejores supervivientes. Con su nariz aguda, sus orejas alertas y sus colmillos curvados, es un tenaz viajero de la estepa, adaptándose siempre para sobrevivir en esta dura tierra. Los jabalíes africanos no son muy exigentes con la comida. Se alimenta de hierba, raíces, tubérculos, frutas e incluso cadáveres de animales si es necesario. Con su ágil nariz y sus fuertes patas, puede cavar profundamente en el suelo para encontrar tubérculos nutritivos, incluso en la estación seca más dura. Pero la supervivencia del jabalí no depende solo de encontrar alimento, sino también de cómo se enfrenta a los depredadores. La sabana africana está llena de amenazas. Leones, leopardos, hienas, todos ven al jabalí como una comida potencial. Pero atrapar un jabalí no es fácil. Cuando sienten peligro, los jabalíes no corren en línea recta como muchas otras especies, sino que corren en zigzag, utilizando su velocidad explosiva para perder al depredador. Mantiene la cola levantada mientras corre, una señal que ayuda a la manada a seguirse unos a otros mientras huyen. Pero ¿qué pasa si te encuentran acorralado? No dará marcha atrás. Con colmillos afilados que pueden medir hasta 25 centímetros de largo, los jabalíes pueden darse la vuelta y atacar a sus perseguidores. Incluso los leones deben tener cuidado. Con un solo ataque bien dirigido, un jabalí puede causar heridas graves a su depredador. Una hembra de jabalí guía a sus crías. Tienen solo unas semanas de edad, su pelaje marrón rayado les ayuda a esconderse fácilmente en la hierba alta. Pero África no es un lugar seguro para las pequeñas criaturas. Desde que nacen, los jabalíes bebés deben aprender a sobrevivir. Todos los días, su madre los saca a buscar comida, les enseña a cavar, a olfatear en busca de agua y, lo más importante, a evitar a los depredadores. Si detecta algún peligro, la madre jabalí no huirá inmediatamente. Se detendrá, evaluará la situación y, si es necesario, estará listo para luchar para proteger a su hijo. Los jabalíes quizá no sean la especie más grande, pero su vínculo maternal es increíblemente fuerte. Gracias a la enseñanza y protección de la madre, las crías van creciendo poco a poco, volviéndose más ágiles y hábiles. Después de unos 6 meses, pueden volverse independientes y comenzar su propio viaje en la naturaleza.
Bajo un grupo bajo de árboles, un jabalí adulto estaba ocupado cavando en la tierra seca. Prestó poca atención al mundo que lo rodeaba, sus patas delanteras arañaban el suelo constantemente y su robusta nariz escudriñaba el polvo en busca de raíces y tubérculos ocultos en las profundidades. Era una mañana normal para él, un día como cualquier otro en las vastas praderas. Pero no muy lejos, había ojos observando cada uno de sus movimientos. Agazapada sobre la hierba alta, esperaba una leona. No muy lejos, otros 2 leones también mantenían sus posiciones, observando pacientemente a la presa que tenían delante. El jabalí es una presa dura. No es tan grande como un búfalo o un antílope, pero es rápido, alerta y armado. Sus afilados colmillos curvos son lo suficientemente poderosos como para herir a cualquier depredador que se atreva a atacar de frente. Por lo tanto, la caza tenía que realizarse a la perfección, sin margen de error. La leona dio un paso hacia adelante con cuidado, con su cuerpo cerca del suelo. El viento soplaba a su favor, el jabalí no podía olerlo. Otro león se movía silenciosamente detrás, bloqueando la ruta de escape de la presa. Ahora es el momento de actuar. Cuando terminó la batalla, los leones comenzaron a disfrutar de su comida. Cada rasguño en la piel del león les recuerda que incluso una pequeña presa puede convertirse en un oponente formidable. A lo lejos, los buitres comenzaron a volar en el cielo. Saben que tarde o temprano les llegará el turno de limpiar lo que queda. La naturaleza funciona según sus propias reglas, cada ser vivo tiene un papel en la cadena alimentaria y nada se desperdicia. Puede que el jabalí no gane hoy, pero otros seguirán vagando por los pastizales. Seguirán corriendo, seguirán cavando, seguirán luchando, porque así es como han sobrevivido durante miles de años en esta tierra salvaje. Cuando el sol se pone en el horizonte, los jabalíes comienzan a buscar un lugar seguro para descansar. Pero a diferencia de muchas otras especies, el jabalí no duerme en los pastizales, prefiere esconderse en madrigueras.
sin garras para cavar madrigueras, los jabalíes utilizan las madrigueras abandonadas de puercoespines o tejones de miel como refugio. Antes de entrar a la cueva, se da la vuelta y camina hacia atrás para poder observar fácilmente la salida, un hábito que le ayuda a reaccionar rápidamente si de repente aparece un depredador. La noche cae sobre las praderas, los cantos de los leones resuenan en la distancia, manadas de antílopes se desplazan silenciosamente hacia sus lugares de descanso. ¿Qué pasa con el jabalí? Se acurrucó en su guarida, listo para un nuevo día de desafíos por delante. África, una tierra salvaje donde la vida y la muerte se cruzan en cada vasto campo. Aquí, pequeñas criaturas se embarcan en un peligroso viaje de crecimiento. Desde elefantes bebés que anidan con sus manadas, hasta guepardos que aprenden a cazar oñus que cruzan ríos para enfrentarse a cocodrilos. En este mundo brutal, el instinto y la fuerza son las claves para la supervivencia. Esta es la historia de los niños de la estepa, donde cada paso determina el destino. Arena salvaje, guerra infantil. En la vasta pradera, a la suave luz del amanecer, la manada de elefantes avanzaba lentamente y en estrecha unidad. Entre la manada gigante de elefantes, los elefantes bebés dan sus primeros pasos, explorando un nuevo mundo. Son las criaturas más afortunadas de la sabana, siempre protegidas por su manada de las amenazas circundantes. Sin embargo, su vida no es fácil. El viaje de los elefantes es una carrera agotadora para encontrar 150 kilogramos de comida cada día, una tarea interminable. Para los elefantes bebés, este también es un viaje para aprender a sobrevivir, desde usar sus trompas para encontrar agua, nadar a través de ríos o reconocer el peligro a la distancia. Después de las lluvias, los elefantes bebés se regocijan mientras se revuelcan en el barro. Un patio de juegos y un lugar para proteger su delicada piel del intenso calor y los parásitos. Pero la alegría no duró mucho. Cuando la manada de elefantes debe moverse en busca de nuevos pastos, los pequeños pasos deben esforzarse por seguir el ritmo de los miembros adultos, a pesar del cansancio. Para cada bebé elefante, la supervivencia no depende solo de su propia fuerza, sino también del vínculo y la protección de su familia, una valiosa lección de solidaridad en el duro mundo salvaje. Al caer la noche, la pálida luz de la luna se extendió por la vasta pradera. La manada de elefantes, después de un día de movimiento ininterrumpido, se detuvo junto a un arroyo seco. Los elefantes bebés, cansados después del largo viaje, yacían cerca de su madre, con los ojos medio cerrados en una corta siesta. Pero la estepa por la noche nunca está tranquila. En la oscuridad,
Una manada de hienas comenzó a acercarse, sus astutos ojos brillaban a la luz de la luna. Cuando salió el sol, la luz dorada se extendió por la pradera y la manada de elefantes finalmente llegó a una tierra baja con un río sinuoso. El sonido del agua que cae despierta a los cansados elefantes bebés después de un peligroso viaje nocturno. Emitieron gritos de alegría y dieron rápidamente pasos vacilantes hacia el agua. Mientras la manada de elefantes adultos vigilaba atentamente a su alrededor para asegurarse de que no hubiera ningún peligro acechante. El agua fría se convierte en un patio de juegos para los elefantes bebés. Jugaban usando sus trompas para arrojar agua al cielo, creando chorros de agua brillantes bajo la luz del sol. Los elefantes más jóvenes cayeron torpemente al río poco profundo, pero rápidamente se levantaron y jugaron con sus hermanos y hermanas. Los grandes elefantes también se unieron, barriendo con sus trompas capas de barro del lecho del río, tanto para refrescar sus cuerpos como para proteger su piel de la dura luz del sol. La trompa del elefante. Una herramienta mágica. Juega un papel importante en todas las actividades diarias. Con casi 40.000 músculos diminutos. Sus trompas les ayudan a hacer de todo. Desde beber agua y arrancar malas hierbas hasta defenderse.
Las madres elefantes usan cuidadosamente sus trompas para rociar agua sobre las espaldas de sus crías, creando una fina capa de barro para proteger su tierna piel del calor y de los molestos insectos. Mientras tanto, las orejas gigantes de los elefantes no solo son herramientas auditivas sensibles, sino también una excelente manera de regular la temperatura. La madre elefante movía sus orejas rítmicamente, creando una brisa fresca para toda la manada. Cuando se acerca el peligro, esas orejas también se convierten en escudos cuando se abren bien, haciendo que el elefante parezca más grande y temible, provocando que los enemigos retrocedan. Después de un baño refrescante, los elefantes se reúnen en círculo cerca del agua y disfrutan de un raro momento de relajación en medio de sus desafiantes vidas. Los elefantes bebés continúan jugando, entrelazando sus trompas, jugando a la mancha o intentando imitar los complejos movimientos de su madre. Algunos incluso intentaron levantar agua con sus trompas, pero esta cayó sobre sus cabezas, provocando carcajadas que resonaron por toda la pradera. A la luz del sol de la mañana, la manada de elefantes es como un símbolo viviente de la unidad y la fuerza familiar. Su viaje fue largo, pero allí, junto al agua fresca, encontraron un momento de paz. Un raro lugar de descanso en esta tierra dura. Mientras el sol estaba alto en el cielo, la intensa luz solar cubría la tierra alrededor del río. Los elefantes, después de descansar y jugar, comenzaron a reunirse para continuar su viaje. Pero la paz fue rápidamente interrumpida por dos elefantes machos adultos de la manada. Ambos, con su enorme tamaño y sus afilados colmillos curvados, comenzaron a rugir sonidos profundos y retumbantes que resonaron en toda la estepa. A medida que la luz del sol se tornaba gradualmente al color dorado del atardecer, la manada de elefantes continuó su viaje hacia el horizonte, dejando atrás un río lleno de recuerdos.
Los elefantes bebés. Aunque todavía son inmaduros, aprenden muchas lecciones valiosas de sus madres y de los acontecimientos que ocurren a su alrededor. En medio de las duras tierras de la sabana africana, la vida es un viaje desafiante en el que los elefantes bebés deben aprender a sobrevivir, defenderse y crecer. Pero con la solidaridad y la guía de la manada, se les va equipando con lo más esencial para que un día puedan valerse por sí mismos en la vasta estepa. A medida que el sol sale alto y la luz brillante se extiende por la pradera, la madre guepardo saca a sus cachorros del refugio para comenzar un nuevo día. Los cachorros, de poco más de 3 meses, son torpes y sienten curiosidad por todo lo que les rodea. Este es un momento crucial en sus vidas, cuando sus madres comienzan a enseñarles sus primeras lecciones de caza, una habilidad fundamental para la supervivencia. Abajo, 4 cachorros de leopardo acurrucados en la hierba. Cada cachorro es juguetón y curioso, con un pelaje suave con manchas negras que es más claro que el de su madre, y una raya gris pálida que va desde el cuello hasta la cola, una marca distintiva del cachorro para camuflarse. Están constantemente corriendo, jugando o persiguiéndose unos a otros. Cada cachorro tiene una personalidad diferente, algunos son audaces y siempre están listos para explorar, uno es cauteloso, siempre cerca de la madre, los otros 2 eran curiosos y traviesos, más interesados en molestarse mutuamente que en prestar atención a la lección que les estaba enseñando su madre. La madre guepardo tenía su presa, una joven gacela de Thompson que pastaba no muy lejos, separada de la manada. La madre leopardo hizo señales con cuidado a sus hijos para que guardaran silencio y se escondieran en la hierba. Paso a paso, se agachó hasta el suelo, moviéndose tan silenciosamente como un fantasma, aprovechando cada abertura para acercarse a su presa. La madre leopardo tiró del bebé antílope hacia un arbusto sombreado donde los cachorros estaban listos. Se acurrucaron alrededor de su madre.
emitiendo pequeños gemidos y con sus ojos brillantes mirando la carne fresca que su madre había cazado, utilizando dientes afilados y mandíbulas fuertes. La madre rasgó la piel gruesa para revelar la carne suave. Luego dio un paso atrás para dejar que sus hijos comenzaran a comer. Mientras el amanecer proyecta su suave luz sobre las praderas. Cuatro cachorros de leopardo juegan incansablemente. Se persiguieron unos a otros a través de la hierba, saltando y agarrándose torpemente. Esto no es solo un juego, sino también una forma de practicar sus habilidades de caza, desde la agilidad hasta la capacidad de salto preciso y la coordinación grupal. La madre leopardo se encontraba a la distancia, con su mirada gentil pero sin apartarse nunca de sus cachorros, siempre asegurando su seguridad en un mundo lleno de depredadores cada vez más peligrosos. Después de semanas de aprendizaje y práctica bajo la guía de su madre, llegó el momento de que los cachorros se desafiaran a sí mismos. Hoy, la madre leopardo se encuentra en una posición alta, dando instrucciones desde la distancia y dejando que sus cachorros cacen solos. Delante había una joven gacela de Thompson, un objetivo bastante fácil para los novatos. Se escucharon vítores en todo el prado. Los cachorros se giraron para mirar a su madre, como para mostrarle sus logros. La madre leopardo se acercó, sin participar directamente en la comida, pero sus ojos estaban llenos de orgullo. Esto no es solo una fiesta, sino un hito que marca la transición de niños torpes a verdaderos depredadores. Mientras la manada disfruta del primer festín que han cazado por su cuenta, la madre leopardo hace guardia, protegiendo a sus cachorros de otros depredadores, como hienas o leones. A través de sus ojos se podía ver la tranquilidad de que sus hijos estaban listos para su futuro viaje hacia la independencia. La estepa está en constante movimiento y siempre nacen nuevas generaciones. Para estos cachorros, hoy es su primer éxito y mañana se convertirán en los gobernantes de la velocidad en la vasta tierra de la naturaleza salvaje. El sol de la tarde era rojo y se extendía sobre los campos salvajes donde las hienas vagaban alrededor de sus guaridas.
entre los adultos intrigantes y las hienas jóvenes traviesas. La más destacada es la princesa, la hija del líder de la manada y también heredera del poder supremo. La princesa tiene solo 2 meses, pero su estatus está decidido desde su nacimiento. Como descendiente de la reina dominante de la manada, posee un poder superior sobre cualquier otro descendiente. Sus ojos brillantes y curiosos, su pelaje amarillo pálido con manchas negras moteadas y su comportamiento orgulloso ponen en guardia a todos los demás miembros de la manada. Aunque era joven, la princesa era inteligente, valiente y algo testaruda, sabiendo siempre cómo hacer valer su posición. En una manada de hienas, la jerarquía lo es todo. Los niños siempre mandan. Y la princesa, con su condición de hija de la reina, no tiene casi rival. Los otros cachorros de hiena, por mayores o más fuertes que fueran, no se atrevieron a tocarla. Incluso las hienas adultas de la manada, que suelen ser estrictas con sus cachorros, desconfiaban de la princesa. Cuando la manada adulta regresa de una cacería con el cadáver de un ñu, los miembros de la manada se reúnen para dividir el botín. Entre empujones y empujones, la princesa avanzó con valentía, abriéndose paso frente a todas las demás hienas jóvenes para conseguir el mejor trozo de carne. Nadie se atrevió a protestar porque su madre, la reina de las hienas, se encontraba acostada observando desde lejos. La tarde en la sabana africana trajo una brisa fresca, lo que hizo que las hienas jóvenes estuvieran aún más activas. La princesa, con su carácter travieso, estaba cansada de jugar a la mancha con sus hermanos de la manada. Sus ojos brillantes y traviesos se movían de un lado a otro en busca de una nueva aventura. Y pronto, dio el objetivo perfecto, un cachorro de león solitario que jugaba a lo lejos, no muy lejos de su manada. La princesa no solo encuentra alegría en estas travesuras, sino que también aprende a afirmar su posición y poder. El instinto de dominio parecía arraigarse en cada una de sus acciones, incluso cuando era solo un cachorro de hiena. Sin embargo, el juego de la princesa no era del todo seguro. Desde la distancia,
Una leona adulta comenzó a notar los gritos del cachorro y rápidamente se acercó al grupo de hienas. Al darse cuenta del peligro, la princesa gruñó suavemente, indicando al grupo que se retirara a la cueva. El grupo de cachorros de hienas se dispersó de inmediato y rápidamente regresó a un lugar seguro antes de que la leona se acercara. Al caer el anochecer, la princesa yacía en el suelo junto a su madre, con los ojos entrecerrados pero con la cola todavía moviéndose, como si soñara con nuevas aventuras. No es solo una joven hiena, sino un heredero prometedor, con confianza, coraje y cualidades de liderazgo. El sol se pone sobre la sabana africana, tiñendo el cielo de rojo, señalando el final del día. Pero para las pequeñas criaturas de aquí, cada día no es solo un ciclo de vida, sino una lección. Un paso adelante en el desafiante viaje de la madurez.